Hola y bienvenidos a nuestro sermón en español. ¿Cómo están? Mi nombre es Alex Martínez aquí con Blaze en español y como siempre es mi placer saludarlos. Gracias por sintonizar. Ahora, si usted quiere conectarse con nosotros nos gustaría conectarnos con ustedes. Así que ahí en la pantalla van a ver un número de teléfono y un correo electrónico si se quieren conectar con nosotros. Cualquier necesidad que usted tenga, nos gustaría poder ayudarlo. Si tiene alguna pregunta sobre un mensaje, si quiere descubrir más sobre este ministerio, me gustaría poder hablar con usted. Así que con eso, que disfruten del mensaje, que sea de bendición para usted y para su familia, y que Dios les bendiga grande. Hola hermanos, hermanas, ¿cómo están? Una vez más, mi nombre es Alex Martínez y como siempre es mi placer de saludarlos. Bienvenidos a nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Ahora, hablando de eso, si tienen sus Biblias con ustedes, por favor, hágame el favor de abrir sus Biblias a el libro de Apocalipsis, capítulo 16. Vamos a empezar la sección donde leemos sobre la ira y el furor de Dios. Ahora, en diciendo eso, quiero hablarles francamente. Esta sección de la Escritura va a ser una de las más pesadas y oscuras que vamos a estudiar juntos. Y la razón es porque, como hablamos la última vez, vimos que ya la gracia de Dios se estaba acabando. Y ahorita que entramos al capítulo 16, simplemente la gracia de Dios se ha acabado y ahora todo lo que sucede de aquí en adelante hasta el capítulo 19 será la derramada de la ira y el furor de Dios sobre la tierra por el pecado. Tenemos que acordarnos que la razón que Dios derrama su furor es para juzgar el pecado y la tierra pecaminosa. Que todos los que permanecen aquí en la tierra durante la gran tribulación, que han rechazado adorar a Cristo y voltear a Dios a pesar de todos los juicios, las plagas que Dios ha mandado, que hemos leído, ¿verdad? Ya leímos, por ejemplo, el juicio de los sellos, que tomó casi 3 años y medio. Luego leímos sobre las trompetas, los juicios de las trompetas que duraron literalmente meses. Y ahora vamos a entrar aquí, empezando en el capítulo 16, sobre estas 7 copas del juicio de Dios. Son los 7 sellos que tomaron 3 años y medio, las 7 trompetas que tomaron meses, y estas 7 copas van a tomar nada más unas horas. ¿Se acuerdan que le dije al principio de este estudio que cuando viene la ira de Dios, esto va a pasar bien suave a las primeras, bien suave, bien lento, y con el tiempo se va acelerando y acelerando y acelerando hasta que boom, 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 esté el mundo juzgado? Y como leímos la última vez, ya la gracia de Dios se ha acabado. Esta pausa después de las 7 trompetas del juicio ha terminado y ahora regresamos a esta escena terrible y poderosa donde vemos el furor de Dios derramada sobre la tierra. Ahora, sé que para muchos de nosotros, cuando hablamos del furor de Dios, de la ira de Dios, vamos a tener problemas entendiendo y comprendiendo eso y reconciliándolo con el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Es posible que usted, cuando oye la frase ira de Dios, piensa, pues ¿cómo es que un Dios de amor sea tan estricto, sea tan duro?
¿verdad? Muchos de nosotros vamos a tener esa hesitación. Pero les quiero animar. Para entender la misericordia y el amor y la gracia de Dios, hay que entender por qué Dios también es un Dios de justicia. Sin la justicia de Dios, el amor y la misericordia y la gracia no tienen su lugar, no pueden tomar su efecto en nuestras vidas. ¿Verdad? Le pongo un ejemplo. Vamos a decir que usted gana la lotería. Ahí está viendo la tele, tiene su tiquete y los números, y se alinean todos los números, llega al último número. Y cuando lo llaman, usted ve su tiquete y ahí ganó $1,000,000. ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Se va a sentir bien? No. Pero ahora vamos a suponer que usted tiene unos biles, tiene pagos que hacer y casi se le acaba el dinero. Casi no tiene. Vamos a decir que nada más tiene $15 a su nombre. Y cuando usted gana esa lotería, ¿cómo va a reaccionar? Así, ¡woo! ¿Verdad? Usted se va a emocionar. ¿Por qué? Porque estaba pobre y ahora está rico. ¿Verdad? La riqueza la verdad que usted ganó la lotería toma su efecto en usted porque la situación en la que usted se encontraba fue grave. Casi no tenía dinero, no sabía de dónde iba a sacar el dinero para pagar los biles que tenía. Y ahora viene la lotería. ¡Wow! ¿Verdad? Uno se asombra y se emociona sobre estas cosas. Pero aquí está mi punto en diciéndote eso. Buenas noticias no tienen su lugar sin las malas. Buenas noticias no tienen su lugar ni su efecto en nuestras vidas sin acordarnos de que estamos en situaciones muy malas. Y aquí están las malas. Si nosotros no tenemos a Cristo, si no creemos en Él, la Biblia dice que estamos en nuestros pecados y delitos y que estamos espiritualmente muertos delante de un Dios santo. Pero aquí están las buenas nuevas. Que aunque estamos desesperados, no tenemos esperanza en nuestras obras, la ley no nos puede salvar, seguimos quebrando las reglas que Dios nos da. Y a pesar de fallarle a Dios y ser su enemigo, como dice la Biblia, Él mandó a su Hijo. Ahora, eso nos debe de emocionar si realizamos la situación en la que estamos aparte de Jesús. Que aparte de Jesús no tenemos vida, no hay esperanza. Así que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo el que creyera en Él tenga vida eterna y no muera. Esas son las buenas nuevas del Evangelio, pero esas buenas nuevas y el Evangelio de Dios no puede tomar su efecto en nuestras vidas sin acordarnos de la situación en la que estamos. Así que, ¿cómo reconciliamos el amor de Dios con la justicia de Dios? Nosotros, estando en nuestros pecados, la Biblia dice que si no creemos en Cristo, si no tenemos al Hijo de Dios, que la condenación permanece sobre nosotros por nuestros pecados. Pero si tenemos al Hijo, tenemos vida eterna. Y Dios nos amó tanto que Él
hizo una manera para que nosotros nos reconciliáramos con Él a través y por medio de la obra perfecta y la persona perfecta de su Hijo Jesucristo. Así que el amor y la justicia se conjuntan. No podemos entender el amor y la misericordia y la gracia de Dios si no primeramente entendemos su justicia. Ahora me entienden. Espero que me entiendan. Ahora regresando al tema de aquí, el furor de Dios. Número uno, nosotros, nadie que se quede en la tierra y que rechace a Dios podrá escapar el furor de Dios. Nadie podrá escapar, ni recuperarse, ni tener reposo, ni evitar el furor de Dios. Ahora, ¿se acuerdan que hay un pasaje en Mateo capítulo 24 que yo les dije que se alinea perfectamente con lo que está sucediendo en Apocalipsis? Así que si tienen sus Biblias con ustedes, por favor, dejen Apocalipsis por un ratito y vamos a saltar para Mateo capítulo 24, donde Jesús nos dice lo que va a pasar durante la gran tribulación, la cual estamos estudiando corrientemente. Miren, escuchen lo que dice Jesús, empezando del versículo 4. Dice aquí, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ya hablamos de esto. Estos son los anticristos que van a venir y tratar de engañarnos. Una vez más está hablando sobre esa temporada en la gran tribulación o las siete años del juicio de Dios que va a pasar en el futuro después de que la iglesia es arrebatada. Así que siguiendo aquí en el versículo 6, dice aquí: oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os alarméis, no se asusten, no se intranquilicen, porque una vez más Jesús está hablándoles a sus discípulos, los que le pertenecen a Él. Dice, porque es necesario que todo eso acontezca. Así que simple hecho, ¿por qué sabemos que nadie va a poder evitar el furor de Dios? Porque la Biblia lo garantiza. Jesús mismo dice, esto tiene que pasar, es necesario. Es necesario que un Dios que es santo juzgue al pecado de una vez por todas. Así que es necesario, es una necesidad, es importante que todo esto acontezca. Pero, dice Jesús, aún no es el fin. O sea que del tiempo que está hablando, esto no es el fin, ¿verdad? Estas guerras y rumores de guerras, Él se está refiriendo a todo lo que estudiamos sobre las bestias y sobre el anticristo y sobre la gente siendo engañada y adorando a la imagen de la bestia que está empoderado por Satanás. Pero lo que Jesús dice es que aunque toda esta locura esté pasando, se tienen que acordar, esto no es el fin, no se ha acabado la historia. Porque también leímos en varios lugares en Apocalipsis que durante la gran tribulación, estos santos que saldrán, serán salvos durante la gran tribulación, van a pagar la consecuencia de su fe. Que van a morir por su fe, porque rechazan adorar a Satanás y al anticristo y deciden no tomar la marca de la bestia. Así que como consecuencia, ellos van a pagar el pato, como decía mi abuelo. Van a tener que morir por su fe, ser martirizados. Así que es fácil ver eso y decir, pues se acabó, perdimos. Pero como hablamos la última vez, estos santos que mueren en el Señor son bienaventurados,
son bendecidos. ¿Por qué? Porque descansarán de su angustia terrenal y serán recompensados por sus obras. ¿Se acuerdan? Pero todavía, como dice Jesús, no es el fin. O sea que hasta ahora, donde estamos en el libro de Apocalipsis, hasta del capítulo 6 al capítulo 15, el fin todavía no ha llegado. ¿Por qué? Porque el fin viene con la ira de Dios completamente derramada. Por eso. Así que sigue Jesús aquí en Mateo 24, dice versículo 7, porque se levantará nación contra nación, ya estudiamos eso una vez, y reino contra reino, y habrá hambres, epidemias y terremotos y diferentes lugares. Ya vimos todo eso en Apocalipsis capítulo 6. Luego dice aquí en versículo 8, mas todo esto será el principio de dolores. O sea que cuando las cosas se empiecen a poner feas aquí en la tierra y gente experimenten persecución y Satanás llega a la escena y usa el anticristo y el falso profeta, esa trinidad maligna, para engañar a través de grandes maravillas y poderes y imágenes que hablan, estatuas que hablan, y los santos son martirizados. Todo aquel que rechaza adorar a la bestia muere. Dice Jesús que eso será simplemente el principio de lo que va a suceder. Y dice aquí principio de dolores, y algunas de sus tradiciones tal vez dicen dolores de embarazo, porque está comparando al juicio de Dios que viene como contracciones de una mujer que está encinta. ¿Verdad? Primeramente empiezan por ustedes damas que son madres y han dado a luz. Usted sabe que esas contracciones cuando empiezan se siente fácil. No es tan dolorosa. Después le das un poquito de tiempo y después de unos días empieza a venir las contracciones más juntas, más al siguiente de cada una, y se empieza a poner más y más fuerte, rápido, y de repente está dando a luz a un bebé y se está muriendo de dolor. ¿Verdad? De la misma forma vendrá la ira de Dios. Empezará suave y Dios seguirá dando pausas y tiempos de gracia para que la gente, cuando vean estas plagas que Dios está derramando sobre la tierra y vean al juicio de Dios activamente, ellos podrán voltear de su idolatría y voltean a Dios en fe en su Hijo. Y después de eso el juicio se pondrá más rápido. Literalmente el juicio de Dios, este furor de Dios, que cuando se derrame, esto va a tomar simplemente horas. Así que no habrá reposo de la ira de Dios. Así que volteemos de regreso para Apocalipsis. Quiero que vean esto. Apocalipsis capítulo 18, versículo 8. Oigan esto, hablando sobre el tiempo rápido. Dice así: por eso en un solo día vendrán sus plagas, las plagas de Dios, el juicio de Dios. Dice que estas plagas vendrán, hablando de Babilonia, que sus plagas vendrán en un solo día. Literalmente 24 horas. En 24 horas Dios acabará con este sistema mundial que no quiere nada que ver con él. Esta Babilonia.
Y dice aquí muerte, duelo y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la ha sentenciado. Un día nada más. Las plagas vendrán, Babilonia será destruida. Así que vemos el juicio de Dios que viene como esos dolores de embarazo. Más rápido, más fuerte, más rápido y más fuerte hasta que se lleve a cabo. Ahora, después de todo lo que yo les acabo de explicar, es fácil de empezar a temer, ¿verdad? De ver todo esto con una perspectiva humana. Y tenemos miedo de lo que está pasando, pero les quiero animar una vez más. No podemos leer este capítulo con una perspectiva humana, porque nunca lo vamos a poder entender de esa forma. Tenemos que verlo de una manera, de una perspectiva de Dios. Tenemos que aprender a ver el juicio de Dios como Dios lo ve y entenderlo de su perspectiva. Es cierto que Dios es un Dios de amor. Pero aquí está la cosa. El atributo más importante de Dios no es su amor. El atributo más importante de Dios no es su amor, pero es su santidad. Lo que Dios quiere que usted sepa de Él es que Él es santo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la zarza ardiente? El encuentro que Dios tiene con Moisés en el desierto. ¿Y se acuerdan lo que Dios le dice por medio de esa zarza? ¿Qué es lo primero que Él le dice a Moisés cuando Moisés se encuentra con Dios? Moisés, quítate tus sandalias. ¿Por qué? Porque el lugar donde andas es ¿qué? Santo. Santo. Por eso es que cuando Dios tiene este encuentro con Isaías, con Juan al principio de Apocalipsis, vemos la reacción de estos hombres que reconocen que Dios es santo y ellos se agachan. Literal, ponen su cara al suelo, al piso, porque reconocen que ellos delante de Dios son sucios, necesitan limpieza y Dios es puro, santo, verdadero. El atributo más importante que Dios quiere que nosotros sepamos de Él no es su amor, es su gracia. Su gracia. Y su santidad, no su gracia, su santidad, disculpen. Es su santidad, no es su amor, pero su santidad. Y siendo santo, Dios debe de juzgar al pecado. Es apropiado que Dios haga esto. Y muchos de nosotros tal vez pensemos en vez, ¿cómo es que Dios puede hacer esto? ¿Cómo es que Dios va a derramar su furor sobre la tierra y matar a toda esta gente? Acuérdense de algo. La culpa no es de Dios. Dios es lleno de gracia, Dios es lleno de amor y misericordia, pero tenemos que acordarnos que el resultado del pecado que vemos aquí durante la gran tribulación no es culpa de Dios, es culpa de los humanos, los seres humanos que todavía andan en sus pecados. Es por el pecado y nuestra culpa que nos encontramos en estas situaciones. Y si quieren más prueba, de la gracia de Dios, vamos a regresar hasta Génesis. Génesis capítulo 1. La creación. En 7 días Dios hace todo. Todo lo que debe de existir, existe. Dios hace el hombre. Dios hace a la mujer. Dios los pone en un jardín. Dios visita con ellos. Tiene comunión con ellos. Son prácticamente familia. Se pueden hablar uno al otro como yo les estoy hablando a ustedes.
Luego, ¿qué pasa? Génesis 3. Viene Satanás. Engaña a Eva. Le convence que Dios está guardando cosas de ella. Está manteniendo secretos de ella. Que Él no quiere que ella realmente experimente la vida que Él dio. Él le dice, ¿verdad? Wow, Dios te puso en un jardín tan bonito. Qué mal que de todos estos árboles ni puedes comer de uno. ¿Y qué le dice Eva? Oh, sí podemos comer. Es nada más ese árbol ahí. Ese árbol. ¿Y qué hace? ¿Y qué dice Satanás? Tú no morirás. Tú no morirás. Dios nada más sabe que si tú tomas ese fruto, tú vas a ser sabia como Dios. Tú vas a conocer todo lo que Él conoce. ¿Y qué hace Eva? Dice que cuando ella vio ese fruto y que se vio bueno para comer, comió. ¿Y qué pasa? El hombre y la mujer, después de comer de este fruto, realizan que están desnudos. Entra la vergüenza. Porque han desobedecido y entrado en pecado. Han quebrantado la relación que ellos tuvieron con Dios. ¿Y qué hace Dios? ¿Cómo reacciona? ¿Los mata? No, ¿verdad? ¿Qué hace en vez? Dice que Dios les pone pieles. Pues ¿de dónde salieron estas pieles? De un animal. Un animal, por la primera vez en toda la historia de la creación, algo tuvo que morir para cubrir el pecado del hombre. Dios sacrificó no a Adán y Eva como lo merecieron, pero en su gracia, lleno de gracia, Él mata a este animal, les pone algo encima para cubrir su desnudez. ¿Y qué hace Dios entonces? Sabiendo que ahora el hombre es corrupto y malvado, lo dirige fuera del Edén. ¿Y por qué? Porque Él nos dice, para que el hombre no tome del fruto del árbol de la vida y viva en un estado pecaminoso por siempre. Qué bueno es Dios. Qué bondadoso es nuestro Dios, lleno de gracia y verdad y misericordia, a pesar de desobedecerlo a Él. Él no mata al hombre, pero encuentra otra manera para cubrirlo y en su gracia dirigirlo de otro modo. ¿Y luego qué pasa? Cientos de años después, miles de años después, Dios manda a su Hijo. No fue plan B, fue plan A. Dios manda a Jesucristo. Él vive entre nosotros. Él nos demuestra el carácter, el amor y la gracia y la misericordia de Dios. Nos da un testimonio profundo de quién Dios es, siendo la imagen del Dios invisible, como nos dice Pablo en Colosenses capítulo 1. ¿Y entonces qué? Jesús va a la cruz. Muchos trataron de matarlo, ¿se acuerdan? Cuando Cristo apenas nació, Herodes, el rey el rey de Jerusalén en ese entonces, el rey de Judea, trata de matar a Jesús y no lo logra. Y cuando Jesús entonces tiene los 30 y pico años, cuando empieza su ministerio, los fariseos y los saduceos tratan de matarlo, pero no lo pueden hacer. Y después sabemos que en
Getsemaní, Jesús es arrestado, encarcelado, juzgado injustamente. Y el hombre lo crucificó. Respondimos a la gracia y la obra de amor de Dios, condenando a su Hijo a la muerte. Y leemos uno de los versículos más oscuros de toda la palabra, Juan capítulo 19, versículo 15, donde dicen los judíos: no tenemos más rey que César. Porque el gobernador Piloto, ¿se acuerdan? Les dice: ¿ustedes quieren que crucifique a su rey? ¿Y qué dicen los judíos? No tenemos más rey que César. Qué horrible. Y lo que sabemos es que Jesús es llevado a la cruz, muere, y al tercer día, ¿qué pasa? Resucita. Y todo el que crea en Jesucristo no morirá, mas tenga vida eterna. Porque Cristo tomó el lugar de nosotros, el lugar que nosotros merecíamos, ser condenados por nuestros pecados y ser matados. Y a pesar de eso, Dios provee otro sacrificio y nos cubre en la sangre del Cordero y nos limpia. Y cuando nosotros merecimos ser considerados impuros y pecaminosos, ahora en Cristo Dios nos considera hijos, limpios, justos. Este es la justicia de Dios. El furor de Dios vino encima de Cristo, todo el furor de Dios. Y Cristo murió por nosotros mientras que nosotros éramos enemigos, como dice la palabra, para justificarnos delante del Padre todo aquel que ponga su fe y confianza en Él. ¿Usted tiene esta fe? Espero que al fin de esto tenga esta fe, pero para los que sí tienen esta fe, entonces nuestra respuesta a la justicia de Dios que vamos a ver aquí en el capítulo 16 no nos debe de dar miedo. No debemos de responder con temor, sino con fe. Con fe. Así que si tienen sus Biblias con ustedes, ya estamos cerca de nuestro tiempo aquí, pero quiero leer versículos 1 al 6 del Apocalipsis capítulo 16. Dice así la palabra del Señor aquí en Apocalipsis 16. Oí una gran voz que decía desde el santuario a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y sobrevino una úlcera maligna y dolorosa a los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eres y eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre. Lo merecen. Este es la palabra del Señor. Por favor, oren conmigo. Señor, pido que nos des una perspectiva santa, una perspectiva tuya, de tu justicia contra el pecado. Y Señor, para los que todavía están bajo tu juicio y aparte de Cristo, que hoy, Señor,
hoy mismo sea el día de salvación para ellos. Llámalos, oh Señor. Llámalos a tu reino. Llámalos a fe. Séllalos con tu espíritu. Oh Señor, salva hoy. Y es en el nombre de Cristo que te lo pido. Amén y amén. Bueno, hay bastante que cubrir, así que voy un poquito rápido. Pero si se acuerdan, en el capítulo 14, ¿verdad? Leímos sobre estas uvas, sobre estos dos segadores. El primero es Jesús y ciega la tierra. El segundo es un ángel fuerte y ciega esas uvas. Y se acuerdan que Dios entonces le dice al ángel que meta las uvas en un lagar, que sean pisados, y lo que hablamos es que el que lo está pisando es Cristo, porque Él es el que va a venir a juzgar al mundo por su pecado. Así que Él pisa esas uvas y tenemos esta pintura, esta imagen en nuestras cabezas como sangre que se derrama. Y hablamos que va a haber una batalla de Armagedón, ¿se acuerdan de eso? Y Armagedón es este lagar donde se pisan estas uvas y le llamamos esas uvas las uvas del furor de Dios. Y hablamos sobre el vino que entonces esas uvas producen. Y Dios dice que Él va a dar de beber a todos los que permanecen en la tierra y adoran a la bestia y a su imagen. Así que vemos esa pintura de juicio. Ellos beberán esta sangre, como lo leímos aquí en el versículo 6. Así que ahora el vino está listo para ser bebido por completo. Ahora, la estructura del capítulo 16 se pueden separar en tres partes. La primera parte sería del versículo 1 al 4, donde vamos a ver estos tres ángeles derramar sus copas sobre la tierra. Ahora, estas copas no son como una tinaja así grandotota, pero una copita así chiquita. No un vaso, pero como un platillo. Y van a derramar de estos platillos sobre la tierra, y vemos plagas pasar, estas primeras tres plagas sobre la tierra, sobre el mar y sobre los ríos y las fuentes. Entonces, del versículo 5 al 7 vamos a ver una celebración. Y ya vimos aquí, leímos sobre eso, esos ángeles y la gran multitud también adorando a Dios. Ahora es importante que entendamos que ellos están celebrando el juicio de Dios contra la tierra. ¿Por qué? Porque ellos tienen una perspectiva de Dios. Saben que Dios es santo y debe de juzgar al pecado. Y viendo que Dios entonces juzga a este mundo por el pecado, su respuesta es adoración. También debe de ser con nosotros. Pero más de eso un poquito más adelante. Y la tercera parte de capítulo 16 está en versículos 8 al 20, donde vemos el resto de las copas, 4 copas. ¿Se acuerdan? 7 sellos, 7 trompetas, ahora 7 copas. ¿Por qué? Porque el número 7 se asocia con la perfección. Esta es la ira completa de Dios, de una vez por todas. Pero entonces lo interesante es que ustedes pensarían que después de toda la ira de Dios que cae al mundo, que la gente se va a despertar y decir: oigan, estamos pecando contra Dios, vamos a voltear, vamos a pedir por misericordia, por gracia, vamos a creer. ¿Pensarían eso o no? Que si usted está sufriendo las consecuencias de su pecado, de sus decisiones malas, entonces usted va a aprender y voltear. Pero esto no es lo que pasa. Versículo 21 del capítulo 16. Oigan esto. Después de todas las copas del juicio, dicen así: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron
contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¡Wow! Imagínense eso. Que usted, como padre, madre, castiga a su hijo o a su hija porque se portaron mal, les da con el cinto o lo meten en el cuarto para pensar en lo que hicieron, y en respuesta a su disciplina, su hijo o hija dice: te odio. En vez de voltear, como que la disciplina no tiene ningún efecto. De tal manera será esto. Será triste el resultado. Estos moradores de la tierra que rechazan a Cristo, es muy tarde para ellos. ¿Por qué? Porque han recibido esta marca. Han recibido esta marca. Y vemos esto en Egipto también. ¿Se acuerdan? Durante el Éxodo vemos a Faraón. Dice que el Faraón endureció su corazón contra Dios, que cada vez que Dios dio una plaga para tratar de demostrar su poder a Faraón, dice la Biblia que Faraón endureció su corazón hasta el punto donde Dios mismo tuvo que endurecerlo por él. Es triste. Faraón quiso ser duro contra Dios tanto que Dios lo permitió permanecer duro. Ese es el juicio de Dios. El resultado: un corazón duro, un odio por Dios, insanidad. Insanidad. Así que tenemos que preguntarnos nosotros también. O nosotros, ¿cuál es nuestra respuesta a la disciplina y castigo y ira de Dios? ¿Volteamos a Él en fe o lo rechazamos más? Está duro nuestro corazón, porque como dice la Biblia, si hoy oyes al Espíritu, no endurecéis tu corazón, pero responde. Si el Espíritu Santo está obrando en tu vida, hermano, hermana, amigo, amiga, escúchenlo a Él. Así que regresando ahora, con todo eso ahora en nuestras cabezas, empezamos aquí en el versículo 1, vamos a llegar al versículo 6 con el tiempo que queda, y de ahí vamos. Entonces, versículo 1, oigan lo que dice Juan. Dice: oí, ¿verdad? Esto es muy típico por Juan. Ya lo hemos leído casi 22 veces, que Juan oye algo. Y una vez más, no está teniendo una visión, no está soñando, no está durmiendo con los angelitos. Él está despierto, Él está ahí, Él está en persona y oye una gran voz. Ahora, ¿de quién pertenece esta gran voz? Es Dios, obviamente. Porque miren de dónde viene, dice desde el santuario. ¿Dónde está Dios? El santuario. Es la morada de Dios. Y dice esta voz a los 7 ángeles. Así que estos 7 ángeles fuertes que leímos en el último capítulo. Y dice: id y derramad sobre la tierra las 7 copas del furor de Dios. Así que Dios le da estas órdenes a estos 7 ángeles que derramen estas copas. Y luego miren aquí, número 2, versículo 2. Dice: fue el primer ángel, y derramó su copa sobre la tierra, y sobrevino una úlcera maligna y dolorosa a los hombres que, y ahora aquí subrayen esto, los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Así que ¿a quién les perteneció? ¿Quiénes ganaron estas úlceras malignas, estos cánceres, esos tumores? Son esos hombres
que llevan la marca de la bestia. Y como hablamos cuando estudiamos juntos Apocalipsis, capítulo 12, donde vemos la marca de la bestia y todo eso, ¿se acuerdan lo que hablamos? Que cuando reciben esta marca lo van a recibir con gozo. Van a estar contentos de alinearse a la bestia, al anticristo. Y para estos es demasiado tarde. Todo el que reciba esta marca no va a poder quitársela. Ellos están 100% en contra de Dios. No hay esperanza. Están sin fe, se encuentran sin fe, sin esperanza, sin vida. Ahora, la escritura es muy específica. Así que implica que hay hombres los cuales no van a recibir esta plaga. ¿Por qué? Porque sabemos que estos son los cristianos, los santos de la tribulación, que no agacharon el pie a Satanás. Y en vez voltearon de sus pecados y voltearon hacia Dios. Y en fe en Jesús. Así que solamente estos hombres que han aceptado con orgullo la marca de la bestia son los que van a tener estas úlceras malignas y dolorosas. Ahora es muy interesante pensar esto. Pero saben, una úlcera maligna, un tumor, un cáncer, puede empezar bien chiquito, una célula bien chiquita, bien pequeña. ¿Y qué es lo que hace con tiempo? Crece y crece y crece. Y hasta en momentos doctores remueven las células malas y piensan, pues, ya removí el cáncer, y entre unos años después regresa. Y empieza a ponerse más grande y más grande y más grande. Y se empieza a metastizar a través de todo el cuerpo. Ahora, es interesante porque ¿no es ese el mismo efecto del pecado? Que un pecado puede empezar con una mentirita así bien chiquitita. Y con el tiempo, cuando nosotros tratamos de cubrir nuestros pecados con más pecados, y empieza a crecer y crecer ese cáncer, entonces se convierte en esta cosa gigantota que nos mata. Así que esto es la manifestación del pecado. Estas úlceras malignas, estos cánceres, las cuales estos tienen. Ahora, siguiendo aquí en el versículo 3, dice: el segundo ángel, número 2. Ahora, fíjense en esto. Los ángeles no esperan para una orden directa de Dios. Dios les dice a los 7 ángeles una misma vez: derramen estas copas. Y ya saben, el primero va, y después del primero, que el primero acabe, el segundo, y luego el tercero. Esto está pasando bien rápido, como estas contracciones, como hablamos en Mateo capítulo 24. Así que una vez más, este segundo ángel, sin tener que esperar, derrama esta copa sobre el mar. Así que el primero fue sobre la tierra, este sobre el mar, y miren lo que pasa. Y se convirtió, el mar, en sangre como de muerto. Ahora, imagínense esto. Es una cosa cuando ves sangre de una persona viva. Cuando vas al hospital y te sacan sangre, la sangre se ve roja, se ve fresca, ¿verdad? O piensen cuando se van a la carnicería. Para mis amigos mexicanos que van a querer una asada, van y compran una carne asada para hacer en la casa, y cuando lo están preparando sale un poquito de sangre, un poquito de rojo, y se ve delicioso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando usted deja esa carne en la refrigeradora y se le olvida que lo tuvo ahí? Pasa una semana, 2 semanas, y de repente la esposa le está diciendo a usted: oiga, esto para afuera, por favor. ¿Por qué? Porque se pudre.
Y cuando se pudre se pone así bien morada y asquerosa. Así va a ser el mar. El mar no se va a convertir en sangre como lo vemos en la plaga de Egipto, la segunda plaga, donde Moisés y Aarón, con el poder de Dios, convierten el río en sangre. No va a ser sangre roja fresca, va a ser una sangre como de muerto. Como de muerto. ¿Verdad? Y una vez más, esto es una plaga sobrenatural. Ahora, porque muchos quieren pensar y suponer que, pues, estas cosas que el libro de Apocalipsis está diciendo que le va a pasar a la tierra va a ser resultado de el hombre, los hombres, la humanidad, no tomando el tiempo para tratar a la tierra bien. Que no estamos reciclando y que no estamos haciendo esto y lo otro y no estamos ahí arreglando las plantitas y cuidando a nuestros animales lo mejor que podemos y yara. No, esto no va a ser resultado de una ignorancia humana. Esto va a ser resultado del pecado. Esto va a ser un resultado de Dios. O sea que Dios va a mandar esto del cielo a la tierra. Esto no va a ser algo que nosotros inflictamos sobre nosotros mismos. Esto es algo que Dios va a derramar sobre la tierra por el pecado. Una vez más, porque Él es santo y siendo santo debe de juzgar el pecado. Así que una vez más, este mar se va a convertir en sangre como de muerto. ¿Pueden imaginarse el olor? ¿Qué tan feo va a oler? Uy, como podrido. Versículo 4. Miren aquí, el tercer ángel dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Ok, so aquí una vez más vemos esta tercer plaga convertir estos ríos y fuentes en sangre. Pero ahora miren la respuesta. Versículo 5. Y oí, una vez más, aquí nos dice Juan que oyó al ángel de las aguas. Así que este ángel, este tercer ángel, fue puesto en cargo de todos los ríos y fuentes, todas las aguas. ¿Y qué nos dice? Decía: justo eres, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Así que este ángel empieza a celebrar que Dios ahora, de una vez por todas, está juzgando a la tierra como se merece. Sigamos aquí en versículo 6. Miren lo que dice. Dice: por cuanto derramaron la sangre de los santos, por cuanto han matado a tu gente y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, una vez esas uvas del furor de Dios. ¿Y qué dice? Lo merecen. Anoten eso. Anoten esa frase. Lo merecen. Esta es la recompensa de pecado, amigos. La recompensa del pecado es juicio, muerte. Estas plagas son una reflexión de lo que cuesta el pecado. Y la realidad es esta: todos merecemos la muerte por el pecado. Es lo que merecemos. Y lo irónico es que cuando algún crimen es cometido contra nosotros, queremos justicia. Pero cuando venimos a Dios, lo que esperamos es amor y misericordia y gracia.
Pero amigos, eso es solo posible a través de Jesús por medio de la fe. Una fe que transforma del interior hacia afuera. Cambia el corazón y el cambio de corazón entonces afecta de la manera que nosotros vivimos. Pero aparte de Cristo, aparte de fe en Él, lo que merecemos es muerte. Dios debe de matarnos siendo santo, pero es bueno y verdadero y lleno de gracia y lleno de misericordia y manda a Jesús. Aquí está la definición de la misericordia de Dios. Misericordia es cuando no recibimos lo que verdaderamente merecemos. La gracia es cuando recibimos lo que no merecemos. Dios, siendo santo, tenía toda la justificación, toda la razón en matarnos a nosotros por nuestros delitos y pecados, sobre nuestra culpa, nuestras obras malas. Nosotros merecíamos la muerte, pero Dios es tan bueno que no nos dio lo que merecimos, la misericordia de Dios, pero Él nos dio lo que nunca podíamos recibir, nunca podíamos merecer: su Hijo. La justicia, la justificación, la adopción como hijos, su presencia morando en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Eso es la gracia de Dios. Hermanos, ¿usted quiere la misericordia y gracia de Dios? Pues ya lo ha recibido en Jesús. Amigos y amigas, si usted no ha puesto su confianza y fe enteritamente en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas, si no lo ha hecho, pero quiere misericordia y quiere gracia, vayan a Cristo, confíen en Él, crean. Pero si nosotros verdaderamente queremos justicia, lo que dice el ángel es verdad: merecemos la muerte. Pero Dios es tan bueno y misericordioso y lleno de gracia que nos dio a su Hijo. Así que con eso en mente, con lo que Dios ha hecho, debemos de tener una actitud de celebración cuando Dios, siendo santo, finalmente pone y silencia el pecado una vez y por todas, y juzga la tierra y juzga a los hombres que lo han rechazado. Debemos de nosotros también tener esta misma actitud de celebración como este ángel. Y aunque el corazón de Dios se quiebra, Dios no le complace cuando los malvados mueren y son destruidos. Él quiere, Él desea que todos volteamos en arrepentimiento hacia Él. Pero para los que hemos rechazado, como nos dice Romanos capítulo 1, como nos dice Pablo ahí, para los que siguen rechazando a Dios con toda la gracia que Él muestra, con todo el amor que Él ha mostrado, con todo lo que ha hecho por medio de Jesús, ¿qué hace Dios? Los entrega a sus deseos, les da lo que quieren. ¿Quieren el pecado? Ténganlo. Esto es Dios juzgando de una vez por todas el pecado, porque Él es santo. Pero ahora tenemos la oportunidad de creer en Cristo,
de venir hacia Él, confesar nuestros pecados y como nos dice la Biblia en 1 de Juan, Él es fiel y justo para perdonarnos. Todo lo que tenemos que hacer, hermanos, amigos, es creer. ¿Cree usted en Jesús? ¿Tiene usted al Hijo? Si lo tiene, tiene vida eterna. Pero si no, está bajo el juicio de Dios. Y lo que nos espera a los que rechazamos a Cristo es el furor de Dios. No esperes. No endurezcas tu corazón más. Voltea en fe, arrepiéntete, regresa, confiesa y Él te sostendrá. Y sabes lo bonito de todo esto, nunca te abandonará. No te puede perder. Cuando Jesús te agarra, Él no te deja ir. Amén. Así que vamos a orar. Vamos a parar aquí en el versículo 6 y empezamos nuevamente en el versículo 7 la próxima vez y acabamos el capítulo con la gracia de Dios. Así que vamos a orar y de ahí vamos. Señor Padre Celestial, gracias Señor. Primeramente Señor, porque tú no nos das lo que nosotros realmente merecemos. Que tú nos das una oportunidad tras otra oportunidad para responder en fe en Cristo. Que aunque es Dios, dejó su trono en gloria, condeció a la tierra como hombre, y que Él vivió una vida perfecta, sin mancha, sin pecado, ante ti, para ti. Pero en vez de ser puesto sobre el rey de los hombres lo crucificaron. Pero eso todo fue parte de tu plan, Señor. Tu plan para redención del mundo. Sacrificando a tu Hijo en vez de nosotros que realmente merecíamos la muerte. Tratándolo a Él de la manera que nosotros merecimos ser tratados y tratándonos a nosotros de la manera que nada más Jesús se lo ha merecido. Nos vistes en tu justicia, Dios, a los que tienen su fe puesta en tu Hijo. Oh Señor, pido para aquellos amigos oyentes ahorita, Señor, que no te conocen, que no han puesto su fe en Cristo, que han leído y han estudiado estas lecciones, pero todavía no han respondido a tu llamado. Señor, llámalos, sálvalos. No dejes que sus corazones sigan duros, pero suavízalos. Dales un corazón de carne para que te puedan ver y te puedan comprender y te puedan adorar como tú te mereces ser adorado, Señor. Tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú sí eres lleno de amor, pero Señor, tú eres santo. A pesar de todo eso, tú eres santo y verdadero. Señor, gracias por tu gracia, tu misericordia que derramas sobre nosotros hoy día. Y esperamos el día que tú quites todo pecado del mundo, todo pecado de la realidad, y que nosotros una vez más estemos contigo por siempre, sin tentación, sin lágrima, sin sufrimiento, sin pecado. Oh Dios, tú lo harás. Tú eres santo y oro todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo que murió por nosotros. Amén y amén. Que Dios les bendiga grandemente, hermanos.